esta es la página principal de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, entonces podéis acceder a Notifica CS a través de esta sección que está en la página principal y que aquí veis que está la de sospechas de reacciones adversas a medicamentos veterinarios, incidentes con productos sanitarios o con cosméticos. Pero también quería enseñaros que podéis acceder desde aquí. Aquí veréis toda la información que os he enseñado antes sobre pues, el decálogo de buen uso de productos cosméticos, igual notas informativas que sacamos pues para advertir a la población sobre cómo utilizar bien, por ejemplo, los viales, ¿no? Y todo lo que vamos viendo en nuestra actividad diaria. Y luego tenemos la sección de cosmetovigilancia, donde explicamos un poquito, veis notas informativas, documentos de interés, informes anuales y Notifica CS. Entonces, esta es la página principal, donde vamos a entrar directamente como farmacéuticos. Y lo primero, como os comentaba, que las notificaciones de farmacéuticos van primero a la comunidad autónoma, pues aquí elegimos la comunidad autónoma donde ejercemos nuestra actividad profesional. Vamos a elegir Madrid. Y bueno, es un formulario, voy a ir poniendo, a ver, con mis datos, voy a ir rellenándolo y diciéndoos qué es más interesante para nosotros, pero simplemente voy a rellenar sobre todo los campos obligatorios, porque si no, no deja avanzar. Vale, bueno, pues a partir de aquí ya, estos son los datos de la persona que notifica el caso. En este caso sería el profesional de la oficina de farmacia. Si seleccionamos profesional sanitario, habrá que especificar si somos farmacéuticos. Y a partir de aquí son datos de la persona que ha sufrido el efecto no deseado. Entonces, lo más interesante sería casi tener a la persona delante e ir preguntándole. Igual si, bueno, también dependerá de la prisa que tenga esa persona, pero es fácil que en una conversación nos diga qué antecedentes tiene, igual alguna patología cutánea previa al efecto no deseado, su fecha de nacimiento, si es hombre o mujer. Toda esta información para nosotros es muy valiosa porque no es valiosa de un caso en particular, pero sí de luego nosotros sacamos estadísticas, vemos qué tipo de producto relacionado con qué género se da más, es más frecuente, en qué rango de edad. Entonces así sabemos un poquillo a qué población nos estamos refiriendo. Y bueno, simplemente deciros que si seleccionáis sí en alguno de los antecedentes, pues habrá que, se hace obligatorio rellenarlo, pero si no, no son campos obligatorios. Aquí tenemos que identificar el producto y deberemos ponerlo tal y como aparece en el etiquetado, por lo que os comentaba. Hay tantos productos que se llaman de maneras parecidas que lo más fácil es poner tal cual como aparece en el etiquetado junto con la marca. Aquí el número de lote para nosotros es fundamental porque podremos hacer la investigación muchísimo más específica, solicitarle a la persona responsable el certificado de liberación de ese lote, por ejemplo, para saber si se ajusta a los estándares de calidad. Y bueno, el resto de información, por supuesto, cuanto más mejor. El uso del producto, esto nos lo tiene que decir el consumidor, la persona que acude a la oficina de farmacia a buscar vuestro consejo farmacéutico, si es la primera vez que utiliza el producto, cuántas veces lo utilizaba, pues frecuencia de uso, por ejemplo, una vez por semana, las zonas de aplicación. Muy importante, si ha seguido el modo de empleo indicado en el etiquetado. Lo hemos visto también en los ejemplos de Tomás, pero son ese uso normal o razonablemente previsible del que hablábamos cuando definimos efecto no deseado, pues es seguir el modo de empleo. Si no seguimos el modo de empleo, no estamos hablando de un efecto no deseado, sino de un mal uso o un accidente incluso, con lo cual esto es muy importante. Si ha dejado de utilizar el producto después de la aparición del efecto no deseado, también es importante, porque igual no ha dejado de utilizarlo, pero esto nos puede dar indicación también de cómo de probable es que sea ese producto cosmético el responsable del efecto, porque igual lo ha dejado de utilizar y la reacción sigue ahí. En ese caso igual tenemos que preguntar un poco más si utiliza otros productos en la zona de aparición de efectos no deseados y si es así deberíamos indicarlo en esta sección. Y la reexposición al producto.
¿Qué quiere decir reexposición al producto? Es si ha vuelto a utilizar el producto tras sufrir el efecto no deseado y si le ha vuelto a aparecer ese efecto no deseado. Es decir, utilizo una crema hidratante por primera vez y tengo una reacción. Dejo de utilizar el producto y dejo de tener la reacción a los 5 días, ¿no? El efecto ese remite. Entonces vuelvo a utilizar la crema. ¿Me vuelve a salir el efecto? Eso es importante, pero lo más importante al hablar de reexposición es que se ha tenido que pasar el efecto inicial que se produjo, porque si no se ha pasado, es decir, simplemente se ha exacerbado al volver a utilizar la crema, no lo podemos contar como reexposición positiva. Bueno, en esta pestaña indicamos la descripción del efecto no deseado, la fecha de aparición, el tiempo transcurrido desde el primer uso del producto hasta la aparición de los primeros síntomas y desde el último uso del producto. Esto quiere decir que igual yo he utilizado esa crema hidratante de la que hablábamos todos los días durante 3 meses, pero el efecto no me ha surgido hasta ayer. Y ayer me pasó 1 hora después de aplicarme la crema hidratante. Así es como que hay que indicar estos tiempos transcurridos. Porque si fuera el mismo, es decir, solamente he utilizado la crema una vez y esa vez me ha pasado el efecto, bueno, pues entonces estos tiempos coincidirían. En esta sección veis que es la tercera obligatoria, es decir, es el tercer campo mínimo que nosotros necesitamos saber para iniciar una investigación. Aquí tenemos que describir detalladamente cuál es la sintomatología del efecto no deseado. Por último, pues el campo de localización, la intensidad del efecto, la evolución, y en este campo se ha producido una de las siguientes consecuencias. Son los criterios de gravedad que comentábamos antes. Os aconsejo que ante la duda, si no sabéis si el caso ha causado una incapacidad funcional temporal, si un riesgo vital inmediato, si una hospitalización, si por la narrativa del paciente no podéis saber si el caso es grave o no, no hace falta que pongáis nada, simplemente hay un campo de observaciones donde podéis adjuntar pues toda la información, ¿no? Todo lo que os ha comentado el paciente, y igual seremos nosotros los que veamos si ese caso realmente es grave o no. O sea que ante la duda, yo aconsejo que notifiquéis y luego ya veremos si el caso es grave o no. Y por supuesto, todos los casos no graves que nos podáis notificar serán muy bienvenidos porque nosotros ya os comentaba que cuanta más información mejor, porque no podemos olvidar que uno de los objetivos de la cosmetovigilancia es obtener, perdón, que este es obligatorio. Uno de los objetivos de la cosmetovigilancia es obtener esa información retrospectiva y epidemiológica, entonces poder contar con la máxima información posible para poder decir, bueno, pues este ingrediente o este tipo de producto se utiliza bien, se utiliza mal, este ingrediente da alergia o no, necesitamos cuanta más información mejor. En esta pestaña el diagnóstico médico, si ha acudido a un servicio médico, si no, si dispone de diagnóstico, luego lo podremos adjuntar en documentación adicional. Y, por ejemplo, en aquellos casos que tienen un componente alérgico y que la persona acude con un diagnóstico médico, para nosotros es de gran utilidad contar con las pruebas epicutáneas que han podido diagnosticar esa dermatitis, por ejemplo, alérgica de contacto, ¿no? Y nosotros así poder tener la información médica y saber a qué ingredientes concretos la gente está sensibilizada. Eso es de gran utilidad, entonces si, por supuesto, si hay diagnóstico médico, por favor, y si os permite la persona, si os lo deja, adjuntárnoslo. Y la sección para adjuntar es esta, en documentación adicional. Bueno, pues podéis adjuntar fotografías del efecto no deseado, del producto involucrado, informe médico, resultados de test de alergia llevados a cabo con el producto o sus ingredientes, cualquier cosa que consideréis de utilidad que nos pueda servir. O sea, se permiten archivos con extensión JPG o PDF. Y bueno, ya por último, le dais a enviar. Este es el mensaje de la Ley de Protección de Datos. Y bueno, lo he cancelado, pero para que no se envíe, porque esto llegaría a la comunidad autónoma, entonces no podría borrarlo yo, sino sí que lo enviaría, pero llega a la Comunidad de Madrid. Y nada, simplemente una vez lo hayáis enviado, os da la posibilidad de descargar el PDF de la notificación. Entonces, por ejemplo, aquí yo no he rellenado casi nada,
pero saldría un formulario como los de antes, en realidad. No sé si alguno habéis tenido oportunidad de notificar antes de que estuviera la aplicación disponible, pero antes eran unos formularios y al descargar el PDF de la notificación aparece ese formulario y en la sección de documentación adicional aparece una relación de todos los documentos que se han adjuntado. Y nada, yo hasta aquí os quería enseñar cómo funciona y bueno, es bastante rápido, yo porque me he detenido bastante, pero es muy intuitivo y sobre todo que podéis ajustar también la notificación al tiempo del que disponéis al realizarla. Entonces podéis enviar notificaciones más extensas, menos extensas, como podáis. Lo importante es que notifiquéis cuanto más mejor.